Ok. Buenos días, compañeros. La chica es que sí está grabando, sí está grabando. Ok. Entonces, bueno, ya son los últimos temas son la última unidad. Entramos en el material de métodos numéricos, material de apoyo y entramos en ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, ayer veíamos que antes de empezar tenemos que entender el concepto del problema de valor inicial. Estos son métodos iterativos, significa que tenemos que tener un valor inicial antes de, ¿sí? Es como les decía, la escuela es un ejemplo de valor inicial. Dependiendo del valor inicial con el que empiecen los cursos, pues se les va a hacer más fácil o más difícil. Es decir, si tú vienes muy bien de la escuela, entonces eso significa que tu pendiente pues, va a estar más alta, ¿no? Si tú vienes muy mal de la escuela, pues, o sea, de tu escuela anterior, a mí me pasó en la maestría, voy a poner el micrófono, cuando llego a la maestría, mi gran problema era de que yo venía de la ingeniería en sistemas y hice la maestría en ciencias de la computación. El problema más fuerte fue de que bueno, me tocó los dos casos. Cuando entro al TEC, también entré muy mal. Y cuando entré al TEC, venía de la universidad, pero porque la universidad tenía problemas muy fuertes. Pregúntenle a sus papás acerca cuando tomaron la universidad en 1986. Entonces, cuando llegó con un error muy grande. O sea, no había tenido clases en el último semestre, no tuve clases. En 2 semestres casi no tuve matemáticas, así que cuando llego aquí, wow. Pero bueno, eso significa que entonces el ángulo de la pendiente pues tuvo que ser más grande, ¿no? Mi gran ventaja es que sí venía muy bien preparado de secundaria, entonces eso me ayudó. Y cuando pasé a la maestría, el gran problema era de que los maestros que a mí me tocaron cuando yo estuve en la carrera, buena parte, los primeros maestros de sistemas eran gente que no eran de sistemas, o sea, eran ingenieros industriales, mecánicos. Algunos de ellos dos habían hecho posgrados, pero no tenían la base teórica. Bueno, solamente dos tenían la base teórica. Todos los demás no tenían la base teórica. Entonces, cuando llego a la maestría y todos mis maestros tenían la base teórica, wow, me dieron, pero con ganas. Entonces, este es el error. Esto es lo que tú pronosticas y esto es lo que es la realidad. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que pretendemos? Pues lo que pretendemos es llegar precisamente a la realidad. ¿Qué es el método de Euler? El método de Euler lo que intenta es que a través de varias aproximaciones, ¿sí? Intentas calcular el valor futuro de, de la, el valor futuro del siguiente valor de la función. O sea, tenemos una función. ¿Qué puede ser esa función? Por ejemplo, el cambio en la temperatura es una ecuación diferencial. Y además que dependiendo cuánto calor aplicamos, pues debe de haber una función de cómo aumenta la temperatura o cómo hay una deformación en base a a las fuerzas que tú aplicas. En comunicaciones, pues también entre más usuarios haya, pues la cantidad de mensajes que se envía es mayor y el ancho de banda se ocupa más. También el tráfico en las líneas de comunicación es una función. Entonces, lo que intentas es, desde el punto A, que es que es tu valor inicial, intentas calcular el valor de la función en el punto B. Pero como les mencionaba ayer, no lo intentas de un solo salto, ¿sí? Como lo que intentas es calcular el valor de del valor en B de la función, es decir, un x de n, entonces lo que tienes que hacer es de poco en poco. Es decir, empiezas a analizar cada h
como les decía nosotros, ¿no? Nosotros los evaluamos a ustedes prácticamente cada 2, 3 semanas, los evaluamos. Claro que al fin, cada 6 meses obtenemos un nuevo valor de ustedes. O sea, el muchacho que salió en primer semestre se supone que es diferente del que entró. El muchacho que sale en segundo es diferente del primero y así sucesivamente. Entonces depende el valor de la pendiente. Phi de cero, que vendría siendo el valor de la función multiplicado por h, que es el valor de la base de la figura, como un triángulo. Entonces en ese triángulo h es el valor de la base, phi es el valor de la pendiente y ese te ayuda a calcular el punto rojo. El punto rojo es la aproximación que tú vas a tener. Entonces, lo que vas haciendo es un proceso iterativo. Con ese valor, tú calculas el siguiente valor y entonces vas generando una nueva función que va a ser una función aproximada. ¿Es el valor exacto? No. Recordemos que muchas veces nosotros lo que estamos haciendo con los métodos iterativos es que tú calcules una función paralela o una función semejante a la función verdadera. ¿Por qué? Porque la función verdadera no la tenemos. Eso es lo importante, la función verdadera no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues simplemente se hace como un triángulo en donde tú tienes la base y tienes el ángulo. Recordemos trigonometría. Entonces, con la base y el ángulo yo puedo calcular el siguiente momento, el siguiente valor. Entonces, con eso voy construyendo una función aproximada que se comporta de manera semejante a la función verdadera. La función, o sea, la ecuación diferencial evaluada en los puntos, esa es la pendiente. H es el valor de la base. Y tomando en cuenta el punto anterior, esto que ven aquí, bueno, esta es la función y ese es el valor del método de Euler. Euler, como ven, es bastante simple. Es con el ángulo y con la base, recordando de trigonometría, pues puedes calcular el valor de esta altura. ¿Sí? Recuerdan de las leyes de los senos y los cosenos y todo ese tipo de cosas. Entonces, con ese valor, obviamente que vas teniendo un pequeño error, eso es obvio. Pero recordemos que muchas veces hay una cosa bueno, vamos a ver más adelante. Bueno, no vamos a ver, pero que es un concepto que es interesante que lo conozcan, que es el concepto de mecánica estadística. La mecánica estadística lo que hace es vas muestreando. Entonces, por ejemplo, con ese tipo de métodos, muestreas y vas viendo cómo es su comportamiento. Entonces, con el tiempo y tomando las muestras reales, entonces vas viendo cómo se comporta el error en tu contexto. Entonces, lo que haces es dices al método, me dice que va a dar 5 y cuando lo muestreo me dice que va a dar 5.6. El método me dice que va a ser en el siguiente punto me dice que va a ser 6 y cuando lo mido me dice que va a ser 6.3. El método me dice que va a dar 7 en la siguiente y en lugar de 7 me da 7.8. Entonces, esas variaciones, tratas de buscar una función, o sea, como lo que hacíamos en extrapolación, y entonces tratas de predecir el error. Y con esa predicción del error empiezas a hacer ajustes. Entonces, es muy interesante porque dices, a ver, el método me da un error, o sea, el método me da un valor, pero ya en la práctica, ya cuando lo estuve probando, me doy cuenta que hay una pequeña variación de acuerdo a mi contexto. Entonces, con el muestreo y con lo que saben de estadística, tú puedes tratar de generar una función de corrección, que eso es interesante porque vamos a ver más adelante que como este tipo de método resulta un poco impreciso, entonces empiezas a generar funciones de corrección, que es lo que hacen nuestros lentes.
Para los que usamos lentes, el vidrio que está pulido de cierta manera, lo que está haciendo es una corrección. Es decir, de lo que yo veo, el lente hace una corrección de mi vista de tal manera que pueda ver correctamente lo que debo de ver. Entonces es el resultado del método que serían mis ojos más una corrección, que es lo que me daría mis lentes, que es lo interesante, ¿no? Que dices, a ver, o sea, el método sigue siendo necesario, obvio, es tus ojos, ¿no? Ni modo que no, sin tus ojos no puedes ver, ¿no? Pero lo que hace el lente en ese sentido es una corrección. ¿Cómo funciona? Ah, pues muy sencillo. Tenemos la función eh, diferencial. ¿Por qué sabemos que es una función diferencial? Porque pues hay un diferencial. Este es el diferencial. Entonces estos son los valores x cuadrada menos 1.2x más 3.4. Esta es la ecuación diferencial ordinaria. Segundo, dices, usa el método de Euler para encontrar la aproximación. Nosotros sabemos que y de x, cuando x vale 0, cuando x vale 0, la función, o sea, toda esta función, este diferencial vale 1. ¿Cómo lo sabemos? Como lo que les comentaba ayer, por experimentación. Primero lo experimentas. Aquí dirías, bueno, entonces si experimentamos para el 1, ¿por qué no experimentamos para el 3? Porque muchas veces no es posible. Muchas veces tú tienes un valor porque lo has medido por ejemplo, el daño en los truenos. O sea, cuando vemos un rayo y que llega a tierra y te provoca algún tipo de daño, pues no lo puedes repetir las veces que tú quieras. O sea, es algo que ocurre muy esporádicamente. Entonces, obviamente son cosas que no puedes repetir. Ese es un valor inicial. Dos, otros tipos de valores iniciales son cuando tú asumes un default. Como les decía, estás viendo temperaturas, un fenómeno que implica temperaturas, y dices, el valor inicial es la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, temperatura ambiente y te va. Luego, otra forma, como les decía, valores físicos ya conocidos por todo el mundo. Eso también es una manera de ¿cómo se llama? Es una manera de encontrar el valor. Entonces, dices, cuando x vale 0, y vale 1. Lo que quiero saber es que cuando x valga 2, ¿cuánto va a valer la ecuación diferencial? Con pasos de punto 25. Recordemos que entre más fino sea h, es decir, entre que midamos el cambio en entre más cortos sean los cambios este, de lo que estás midiendo, más seguro estás de que el error se mide mejor, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la ecuación. Empezamos con los primeros valores. A empieza en 0, B empieza B empieza en 0 y Y2. Es decir, en donde empieza, es como si hicieran una integración. Como esto es una ecuación diferencial, vamos a medirla desde un punto hasta otro punto. El valor de y de 0 es igual a alfa, que es igual a w de 0, que es igual a 1. O sea, cuando x vale 0, la función vale 1. Entonces, a partir de eso, bueno, si lo hicieras por integrales, integrarías la función, te daría esto, y te diría que la función verdadera es esta. A ver, repasando esta parte, alguien diría, oiga, pues si yo tengo la función, pues la integro y ya, ¿para qué ando usando estos métodos y todo ese tipo de cosas? Primero, no siempre vas a tener la función. Recuerden que muchas veces vas a tener datos calculados, datos no calculados, datos muestrados. Primero. Segundo, muchas veces la función, aunque la tengas, no es tan sencillo de integrarla, o sea, porque básicamente sí puede ser muy, muy complicada. Entonces,
lo que vas a hacer aquí, en este caso, para este ejemplo, lo que te hacen es solucionar la ecuación integrando. Que bueno, eso ya creo que, como son funciones polinomiales, pues es sencillo, ¿no? Acordarse de que el x cuadrado va a ser 1 sobre 3 por x a la cúbica y así sucesivamente, ¿no? El 1.2 sobre 2 por x a la 2, pues la misma regla, ¿sí? Y el 3.4x más 1. ¿Por qué es más 1? Por el valor que tenemos de la constante, ¿no? Eh, entonces, lo que hacemos aquí en este caso, tenemos el valor de la función verdadera. Esto simplemente nos va a funcionar, lo vamos a usar como el demo. Recuerden que que esto funciona como un demo. ¿Qué significa? Pues significa de que te vamos a comparar contra la función verdadera y lo vamos a hacer con el ánimo de que veas que funciona, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues significa que vamos a ver el error. Vamos a ver la diferencia, el, lo que vamos a ver es la diferencia que hay entre la aproximación con el valor verdadero, para que te des una idea. Cuando lo apliques, o sea, el día que realmente necesitas encontrar o sea, el valor de la función diferencial, ese día lo que va a ocurrir es de que no vas a tener el valor verdadero, obviamente, ¿sí? O sea, como no tienes el valor verdadero, pues vas a tener que usar eso, ¿sí? Es como decían de que cuando durante la Segunda Guerra Mundial Alemania dejó de tener la Coca-Cola, porque obviamente estaban en guerra con los Estados Unidos. Entonces los alemanes pues inventan otro refresco que de alguna manera ayudara o sustituyera la Coca-Cola e inventaron la Fanta. Obviamente pues la Fanta no se compara a la Coca-Cola, pero bueno. Entonces, pero pues les sirvió. Obviamente ya que perdieron la guerra y que llegaron los americanos, pues los volvieron a vender Coca-Cola, ¿no? Pues era la idea. Primera parte, tenemos que ver el valor de X, cómo va cambiando a través del tiempo. Es decir, X la medimos al principio que es 0, luego te dice que H, el factor de cambio, es 0.25, por lo tanto los valores que va a tener este X es 0.25, 0.5, 0.75, es decir, va cambiando de acuerdo a, a, a un determinado valor del factor de cambio. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de las letras? El factor de cambio era 5 segundos. Es decir, se medía a los 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. H es 5. Y eso se hace para medir en intervalos irregulares. Cuando tú tengas un experimento, cualquier experimento, tienes que hacerlo así, precisamente para que estés seguro de que el control del experimento lo llevas tú. Como vimos en la unidad anterior, si el control del experimento no lo llevas tú, es decir, que las muestras te llegan como pueden, como quieren, entonces es muy posible que el error pues, va a ser muy alto, ¿sí? A la vez, cuando es un experimento controlado, pues el error es más pequeño. Bueno, es lo que tú podrías esperar. Entonces, el valor de X, lo que, lo que hacemos en este caso es de que sacamos todos los posibles valores de X, como es de 0 a 2, pues van a ser incrementos de 0.25, porque así nos plantean el problema. Luego, lo que haces es sustituir los valores. Dices, el valor de H es 0.25 y ese es parejo. Siempre va a ser así. El valor inicial de la función es 1. Mandas la función con los valores de 0 y 1, que son los valores de X inicial, que es 0, y el valor de Y, que es 1 inicialmente. Entonces aquí no hay ninguna Y, entonces lo único que sustituyes son los valores de 0, que es el valor de X, y entonces te dice que sustituyendo
el valor de X aquí te da 3.4. Ese es el valor de Y, el valor de la función. Pero vamos a ver cuál es la aproximación. El valor de la aproximación es sustituir el 3.4, multiplicarlo por 0.25, ¿sí? Y sumarle un 1. Entonces te dice que la aproximación en 0.25 es 1.85, lo cual tiene sentido porque si X inicialmente tenía 1, entonces haciendo la aproximación te dice que en 0.25 va a ser 1.85, es decir, va creciendo. En la función verdadera, el valor es 1.81, lo cual nos genera un error de aquí nos debería de pasar los errores. Bueno, ahorita no los calcula. De nuevo, para sacar la siguiente aproximación es, ahora Y ya no vale 1, sino vale 1.85, que sería esto. Luego, con los nuevos valores, porque ahora X no vale 0, sino vale 0.25, y Y por la aproximación anterior vale 1.85, lo sustituyes acá. Entonces, al sustituirlo, te dice que la función vale 3.1635. Al multiplicarla por 0.25, que es h, y sumarla al valor anterior, que sería el delta, el valor de delta, que es nuestro factor de cambio, nos da que nuestra siguiente aproximación es 2.64. Si lo sustituimos en la ecuación de la integral que calculamos, nos dice que la solución verdadera es 2.59. ¿Sí? Si se fijan, no estamos tan lejos. Se vuelve a calcular el valor, vemos que el error es de 1.8 en la primera iteración, el valor de 1.9 en la segunda iteración. Aquí, a diferencia de los métodos de la segunda unidad, no tenemos el error que se vaya calculando, no este error es porque se hace el demo, esto es un demo, no es la aplicación como tal. En la aplicación como tal, en realidad nada más tendríamos aproximaciones. No sabríamos cuál es el error. Pero repetiré una frase que decía Carl Sagan: la ciencia puede ser inexacta, puede tener sus fallas, pero es lo mejor que tenemos, ¿eh? Es lo mejor que tenemos. Digo, si ustedes confían más en un médico que en la curandera del barrio, o si confían más en el médico que en los remedios de la abuelita, pues entonces confían más en la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia obviamente tiene sus errores, nadie lo niega, pero es nuestra mejor opción. Entonces es lo mismo. Ustedes lo que van a tener son los WDI, que son las aproximaciones. Y bueno, aquí se puede ver en el demo que los errores pues no son muy grandes, 1.8 de error, pues y aparte es 1%, o sea, ni siquiera llega al 2%. Claro, esto tiene que ver también con la H. Si la H hubiera sido más grande, el error se genera más grande. ¿Sí? Entonces, si repites el proceso en donde vas cambiando el valor de Y por la nueva aproximación, vas cambiando el valor de X en cada iteración es diferente. Aquí la idea, lo que es diferente con la unidad número 2, es que el número de iteraciones es fijo, porque nosotros sabemos dónde empezamos y dónde terminamos. Entonces, con esto, lo que vamos a encontrar, entonces, lo que vemos es que el error que se presenta, pues prácticamente es muy pequeño, prácticamente hasta el final, hasta que llegas al final del intervalo. Recuerden que estamos, es lo que tú de alguna manera, tú ves de dónde a dónde corres a, tú, tú de alguna manera dices, a ver, en el valor final este 7.88, este es el valor final de la aproximación. El valor verdadero es 8.66, que te da un error más grande, curiosamente, ¿no? Hasta el final es cuando generas un valor más grande.
Entonces, pues lo que podemos ver en el método de Euler, cuando h es lo suficientemente pequeña, esto es importante, cuando h es lo suficientemente pequeña, pues de alguna manera es bastante bueno, ¿no? Este, eh, de alguna manera, nosotros podemos ver que el método, aunque es muy simple porque prácticamente es trigonometría, es es el valor para calcular una altura, el, el cateto adyacente por el ángulo, donde el ángulo es la pendiente. Si se fijan los valores, pues son bastante buenos. O sea, no son muy alejados de la realidad, siempre y cuando h sea bastante bueno. Sí. Vamos a verlo en acción. Recordemos que siempre aquí lo importante es que podamos ver el Entonces, entramos ya a las últimas prácticas. Práctica número 1, método de Euler. El método de Euler, yo le digo Euler, pero realmente no. ¿Cómo funciona? Ok. Tenemos aquí los valores iniciales, que son los que están en verde. Decimos, para x igual a 0, la función vale 2. Y el incremento, el cambio vale 1. Aquí si este 1 lo cambiamos, o sea, si digo, si en lugar de 0.1 sería 0.01, pues va cambiando el intervalo y obviamente el valor cambia. ¿Sí? Entonces, bueno, primera parte. Aquí tienes que poner la función. Aquí en este caso, mi función exponencial, mi función diferencial está poniendo a y. Y es la diferencial. ¿Sí? O sea, donde dice dy de x, en lugar de poner eso, pues simplemente le pongo una y. Pero y lo que nosotros tenemos que entender en la ecuación diferencial es que bueno, aquí está mal, el valor de h es 0.1. ¿Sí? Entonces el intervalo va de 0 a 1, que es aquí, de 0 a 1, y lo que intentamos es repetir aquí en esta parte en rojo, es el valor, es la función de Euler. Esto de aquí es Euler. Entonces, lo que va haciendo es haciendo la aproximación de punto 1, punto 1. Por eso podemos ver que h va cambiando a punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, porque es el valor de cambio. ¿Sí? Es como yo podría analizar, por ejemplo, mi carrera. Si yo analizo mi carrera, yo puedo analizar que el primer semestre pues me fue relativamente bien. Pero lo que fue entre el semestre 2, 3 y 4 fueron muy malos semestres. O sea, bueno, no muy malos, o sea, porque en el segundo reprobé una materia, en el tercero reprobé otra materia y en el cuarto reprobé otra materia. O sea, reprobé una materia en cada uno de ellos. No fue tan mal en las calificaciones, pero aún así. Entonces, yo voy analizando, H viene siendo un semestre, 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Entonces, a partir de eso, después la función cambió. Después de la quinto semestre, que ya estaba un poco más equilibrado, en el sexto, que pasé el especial, que era la que debía, sexto, séptimo y octavo ya son semestres en los que ya me fue muy bien. O sea, de hecho se ven las calificaciones y todo. Entonces, la aproximación quizás no diera muy bien porque, ¿cómo se llama? Depende del comportamiento. Recuerden que esto son aproximaciones. Aquí el valor que te dice en 0 vale 2, en 1 vale 15.575. ¿Cuál es la función? La función es esta. Ah, bueno, no es cierto. Aquí la función ya la cambiamos. La función aquí la podemos ver es 4x más 2y, que aquí es lo que habría que cambiarle. Es 4x más 2y. Más 2y. Sí, la función es esa. Entonces lo pueden ver aquí. 4x más 2y, esa es la función, lo que cambias.
Ese es el valor que toma inicialmente de X, el valor que toma inicialmente de Y. Aquí lo tienen que cambiar, tiene que ser A4, C4. Esto es lo que van a cambiar ustedes, van a cambiar la función. Y al final, obviamente, recomendable, no eleven al cuadrado Y, porque se supone que es el diferencial, y se supone que por eso son ordinarias. Pero aquí lo que te dice es que en 0 la función vale 2, que eso es lo que conoces, pero cuando haces la extrapolación en 1, la estimación que está haciendo es de 15.572. Ahora, si repetimos, aquí en este caso la función es x menos y decimos de 0 a 1, y decimos en valor inicial y vale 2, entonces aquí te dice que de acuerdo a esta función, la estimación va a ser de 1.075, es decir, empieza en 2 y termina en 1.75. Lo que podemos ver en el comportamiento es que la función va bajando, o sea, la función iba de caída. En este otro ejemplo, aquí lo que podemos ver es que como va de 0 a 1, pero el valor de h es más pequeño, entonces por lo tanto necesita más iteraciones. Aquí en este caso, que es otra función, 8x más 4y, podemos ver que de 0 a 2, pero fíjense, en lugar de decir de punto 1, va de punto 2, es decir, hace menos iteraciones. Y aquí la estimación es en 44.73. Son diferentes funciones. Si nosotros usáramos la misma función, por ejemplo aquí, que en lugar de decirle que sea x menos y, le decimos que sea x más tantos de y, le decimos x menos y, lo copio, o sea, copio la función. Entonces nos vemos la diferencia en las aproximaciones. De 0 a 1, con estos valores iniciales y con esta función, pero con una h de punto 2, la aproximación me dice que es 0.98304. En el ejemplo 2, es la misma función. Es de 0 a 2, es de 0 a 1, pero h es de 0.05. Entonces, la aproximación, en lugar de darme 0.98304, me da 1.075. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Pues lo que hay que hacer es como h fue más pequeña en esta, lo más seguro es que esa sea una solución más aproximada. Entonces eso es importante. Depende mucho o sea, por ejemplo, si yo estoy usando un paquete, o sea, estoy usando MATLAB, MATCAD, o no sé lo que ustedes gusten. Si yo estoy usando algo así y la verdad, no sé o no tengo la idea de ¿cómo se llama? ¿Cuál es el valor de h? Porque no te lo pide. O sea, si a la hora de que lo usas nada más te pide la función y el rango, es decir, de dónde a dónde vas a encontrar el valor de la ecuación diferencial. Como son ecuaciones diferenciales, se comportan como integrales. Es decir, puedes obtener el valor de tal punto a tal punto como una área. Entonces, lo que vas a hacer es vas a encontrar ese valor. Y de nuevo, como es un valor que no conocemos cuál es el valor real, asumes que entre h más pequeña, tu aproximación es menor. ¿Sí? Por ejemplo, hay escuelas que cambiaron su esquema. No sé si las han oído, hay ciertas universidades que son cuatrimestrales. Es decir, en lugar de 2 periodos al año, como el tecnológico, ellos hacen una H más pequeña, es decir, en lugar de cada 6 meses, evalúan cada 4 meses. Y pues en algunos casos, pues sí les funciona, ¿no? Ahí sería cuestión de analizar quién sale mejor. Si los que vienen de cursos semestrales o los que vienen de cursos cuatrimestrales. Claro, los cursos cuatrimestrales tienen menos vacaciones, ¿eh? Obviamente. Entonces, bueno, por último, ya para acabar, el problema que tiene Euler es de que obviamente pues necesita
necesita que sea una H muy pequeña. Por lo tanto, hubo un concepto de modificar, y esto lo vamos a ver mucho en este tipo de métodos. Como la aproximación siempre nos queda la duda, y hasta que no lo apliques o hasta que no lo veas, no vas a resolver esa duda. Entonces existe el concepto del predictor, ¿sí? Y es muy sencillo. Imaginemos, yo soy ingeniero en sistemas. Entonces, cuando yo estuve en la carrera, pues me gustaba programar. O sea, yo hacía mis programas y salían bien y todo ese cuento. Y es un predictor. ¿Por qué? Porque cuando salí a trabajar, cuando yo trabajé inicialmente para la universidad, era analista y hacía programas para servicios escolares. Entonces, lo que yo hice en la carrera me sirvió mucho. O sea, iba y generaba programas, y etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de predictor consiste en que yo uso los valores de una iteración, genero el valor hago mi estimación y luego vuelvo a usar el método 2 veces. ¿Sí? Lo voy a hacer el acercamiento. En esta parte de aquí, lo que hace es, repites el método 2 veces. Entonces lo que haces es, dices, a ver, lo ejecuto una vez y genero una estimación. Con esa estimación uso los valores siguientes, es decir, si mi valor actual es 0 y mi H es 2, bueno, mi H es 0.1. Si mi H es 0.1, mi valor inicial es 0, entonces hago mi estimación y estos son mis valores iniciales, un Euler común y corriente. Entonces con eso hago una estimación y entonces digo, a ver, con esa estimación y con el siguiente valor de H, que sería 0.1, lo que hago es vuelvo a hacer el método de Euler otra vez. Y entonces agarro la versión adelantada y luego agarro la versión anterior y le saco promedio. Que precisamente por eso está este sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues haces haces 2 veces el método, pero con la versión actual y con una versión estimada, y mezclando los dos en un promedio, que recordemos el promedio es un compensatorio, es decir, si son valores altos, los compensa con los valores bajos, y si son valores medios, pues no hay ningún problema, se quedan así. Entonces, con ese Euler modificado, obtienes una versión más cercana a la realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa a muchos en todas las... Esto se conoce como una heurística, es decir, una estrategia basada en la experiencia. Mucho es cierto, o sea, por ejemplo, nosotros nos pasa en muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si un día se van a casar, pues prueben cómo van a manejar el dinero entre los dos, porque vamos, que eso es un problema fuertísimo, buena causa de la mayoría de los divorcios. Cómo se llevan con la familia de ella o cómo se lleva con su familia de ustedes, etcétera, etcétera. O sea, traten de generar un predictor. Y como decía alguien, no traten de ser como son. No se les ocurra decir, pues cuando estoy con ella no soy borracho, pero ya cuando nos casemos voy a ser borracho como siempre. No, traten de ser como son, porque después cada susto, cada broncota que te metes. En el caso de lo laboral, por ejemplo, ahorita que les estoy pidiendo que me ayuden a proyectar cosas, igual les va a pasar en lo laboral. O sea, si apoyan a su jefe o a sus encargados, gerentes y demás, pues se pueden llevar bastante bien y pueden llegar a ser buenos equipos de trabajo. Si ahorita no logran hacer equipos de trabajo, lo más seguro es que cuando lleguen a la parte laboral va a ser igual. Y depende del tipo de trabajo. Hay trabajos, en el caso, por ejemplo, de los de sistemas, que no necesitan a nadie, no necesitan una sola persona. Yo tengo un amigo que es bastante, o sea, un nerd, como se conoce, no sé, es un hacker. Entonces él está en un laboratorio, o sea, más bien es el administrador del centro de cómputo.
y hagan de cuenta que tiene, no sé, tiene equipos grandes, ha de tener mínimo unos 60, 70 equipos grandes, o sea, computadoras así grandes, todo ese cuento. Y tiene un ayudante nada más. Y es todo, o sea, todo el día su día es llegar, checar, encerrarse en el cuarto de máquinas y ya, y su ayudante es su única interfaz con el mundo exterior, ¿no? Entonces, pues es muy bueno, o sea, es muy bueno todo eso porque de alguna manera, pues él no necesita. Pero en el caso de el 99% de los casos te piden mucho, pero mucho que sepas hacer equipo. Entonces eso es importante, compañeros. Es importante que ustedes de alguna manera predigan qué es lo que quieren hacer. O sea, por ejemplo, mi amigo jamás va a ser jefe, jamás va a ser gerente, jamás, pues no, o sea, porque no tiene estas habilidades. Entonces el predictor lo que hace es simula, dices, a ver, ¿qué pasaría si, o sea, por ejemplo, yo me veo y digo, ay, ¿qué pasaría si yo me jubilara? Y ya vi y la verdad me siento muy bien. Entonces como que digo, no, sí, sí va a funcionar. Entonces lo que haces, ¿cuál es el problema de este? Pues obviamente que son más cálculos, ¿no? Pero ¿cuál es la gran ventaja? Que los resultados que obtienes son más certeros, ¿sí? Por ejemplo, si les cambiamos la función aquí es esta. Si yo cambio la función y le digo que sea x menos y la empiezo a copiar, y aquí la copio y luego la copio acá de este lado, algo hice mal, sí, algo hice mal. Sí, obvio. Ok, la copio hacia todos lados, eso no hay ningún problema. Lo tengo que hacer directamente, no lo puedo copiar así como en los casos anteriores. Y aquí lo tengo, porque no son las mismas variables. Enter, y luego lo cambio. Y me dice que la aproximación en 0 y donde y empieza en 2, con un salto de 0.1, la aproximación es de 6.14, que se me hace mucho. Ah, no, es que sí, obviamente la función no es la misma, es A menos. Por eso decía yo, no daba como los anteriores. Si es que me equivoqué en la función. Esa es x menos y. Y aquí también es igual, es x menos y. Por eso no da como la anterior. Y lo copio y ahora sí. Me dice que la aproximación es 1.105, lo cual esta aproximación lo más seguro es que esté más cercana a la realidad que un Euler normal. Y que muchas veces es cierto. O sea, ¿a qué me refiero que muchas veces es cierto? Que muchas veces si simulamos las cosas o hacemos el predictor de cómo va a ocurrir, pues nos va a obtener valores más cercanos a la realidad, ¿sí? A que lo hagan hasta la hora de la hora.